Bien, bien, me alegro de que se escuche, me alegro de que se estén pudiendo conectar y les agradezco realmente la clase de ayer, la disfruté mucho, creo que las participaciones de ustedes fueron en general todas muy provechosas, muy enriquecedoras también, el aporte que desde sus distintos lugares, sus distintos países fueron haciendo justamente al relatar cómo, por ejemplo, fueron conquistados ciertos derechos dentro de lo que fue la lucha local de cada país, fue, me parece, muy enriquecedor para todos. De alguna manera creo que nos permite hacer una cronología de cómo fueron las distintas luchas y las conquistas de derechos a lo largo de nuestra querida Latinoamérica, y si ustedes pueden participar a su vez de esa construcción, de la cronología me refiero, creo que hace que la clase tenga un dinamismo que quizás si fuera simplemente una grabación mía hablando, no se podría lograr, ¿verdad? Bien, para la clase de hoy les voy a pedir que continuemos con las pautas que habíamos dado ayer en relación a las preguntas. Ayer, como les dije, hubo un montón de participaciones muy valiosas. Eh, Me encantaría que eso se repitiera la clase de hoy, pero quisiera insistir en la delimitación de los temas a tratar en las preguntas, ¿sí? Intentemos, por favor, centrarnos en lo que será la clase de hoy, o eventualmente si hubiera alguna conexión que hacer, por ejemplo, con lo que ya veníamos explicando durante las clases anteriores, bienvenido sea, pero intentemos mantenernos dentro del tema, ¿sí? El día de hoy particularmente habíamos dicho que teníamos que desarrollar los fundamentos de los derechos humanos, pero desde un punto de vista filosófico, ¿verdad? Y como ustedes sabrán, por más que les guste a muchos de ustedes la filosofía, como de hecho me gusta a mí, estudiar filosofía es algo que me gusta realmente mucho, eh, sabemos, precisamente como amantes de la filosofía, que para poder seguir un cierto hilo conductor tenemos que lograr un grado de concentración y de claridad en la exposición importante, así que para no desviarnos del tema, como les decía, voy a insistirles por favor en mantenernos dentro de lo que es el programa del curso y particularmente de la clase, por supuesto en la medida de lo posible, ¿sí? Bueno, haciendo una recapitulación, ya y dando inicio a la clase, durante el desarrollo del primer eje de este módulo, ¿sí? Este módulo 4 sobre orígenes, fundamentos y teoría general de los derechos humanos, durante las primeras dos clases intentamos realizar un recorrido a través de la historia, deteniéndonos en determinados momentos que marcaron un hito en la consagración de los derechos humanos, en los avances, pero también en una serie de hechos que podrían ser vistos como retrocesos si consideramos las violaciones masivas a los derechos fundamentales que ocurrieron durante esos periodos. Si bien algunos de estos momentos son fácilmente ubicados en el tiempo, al corresponderse con revoluciones, guerras o celebración de convenciones, ¿sí? Suscripción de documentos, etc., lo importante en sí de esta cronología no eran específicamente las fechas. Esto porque el objetivo planteado no era solo conocer la historia, algo que en sí, revisando fechas y años e identificando los acontecimientos ocurridos en cada uno de ellos, uno podría, digamos, conocer la historia, pero el objetivo no era simplemente conocerla, sino intentar comprenderla, ¿sí? De alguna manera intentamos explicar cómo determinados hechos fueron influyendo en forma concatenada con los que vinieron después, ¿sí?
como demostraciones concatenadas de la evolución del pensamiento, del desarrollo de los conflictos sociales y de este progreso en la lucha y la conquista de derechos, ¿sí? Ahora, debido al carácter abstracto de los derechos fundamentales, necesitan ser especificados de forma más concreta en cada caso particular. En esta tarea, en contextos culturales diferentes, los legisladores y jueces suelen llegar a resultados diferentes. Sería una demostración actual de esto, por ejemplo, la diferente regulación de asuntos éticos controvertidos, todos muy actuales, como por ejemplo el suicidio asistido, el aborto, la manipulación genética, etc. Pero para intentar ubicarnos en la exposición, considerando, ya aún sin abocarnos de lleno al contenido del concepto en la primera clase, fue necesario establecer a priorísticamente una definición preliminar de los derechos humanos. Dijimos que se trataba de determinadas situaciones que son favorables para el ser humano en su calidad de tal, bajo determinadas condiciones de igualdad, no discriminación y como una derivación de su dignidad intrínseca y no de la voluntad de alguna autoridad que como una prebenda o una concesión graciosa se los otorgara, ¿sí? Los definimos preliminarmente como un conjunto de normas jurídicas establecidas para regular las acciones del Estado hacia las personas individuales, los grupos sociales y la comunidad en general. Ahora bien, aún habiendo trabajado las primeras clases sobre la idea de que los derechos humanos son normas jurídicas, tenemos que volver sobre esta noción para establecer, ya desde un punto de vista conceptual, si realmente esto es así. En este orden de ideas, determinar la influencia o no de las normas morales en la noción de derechos humanos. Para eso, el día de ayer dejamos planteado este interrogante al llegar dentro de este recorrido de un derrotero histórico que atravesó la lucha por los derechos humanos, que explicamos más temprano para refrescar la memoria. Intentamos llegar a la evidencia de que en muchas ocasiones, por no decir todas, las atrocidades cometidas contra los individuos o contra grupos de ellos se encontraban reguladas como parte del derecho positivo de los países donde esos hechos tuvieron lugar. Estaban reguladas en normas de contenido obligatorio. Y esto lo pusimos de manifiesto el día de ayer al alcanzar el análisis de los hechos, de algunos de los hechos ocurridos durante el siglo XX, ¿sí? Específicamente cuando remarcamos la circunstancia de que muchos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el nazismo fueron en realidad ejecutados no por fuera de la ley, sino precisamente dentro de un marco normativo que habilitaba precisamente ese proceder. En algunos casos podríamos decir que lo habilitaba y en otros que establecía un mandato, ¿sí?, que intrínsecamente traía aparejada esa violación a los derechos fundamentales. Si bien son múltiples los hechos históricos en los que nos encontramos con esta paradoja, yo elegí introducir la cuestión a propósito de las leyes del periodo nacional socialista por ser funcionales a la aplicación de la bibliografía que les acerqué, específicamente funcionales al extracto del libro de Carlos Nino que les compartí. Se trataba de este libro que ya ayer mostré y recomendé, ¿sí?, Introducción al análisis del derecho, en donde las páginas compartidas dan cuenta de un relato ficticio en donde tres jueces debaten sobre precisamente los crímenes ocurridos por el nazismo, ¿sí? Se trata de una discusión hipotética en la que estos jueces tienen que resolver estos
crímenes legales, ¿sí? Si me permiten esa expresión paradójica, cometidos por el nazismo. El problema que aquí se introduce puede ser considerado como parte de la fundamentación de los derechos humanos, pero también entraña un problema conceptual. Por eso es momento de que podamos matizar un poco más aquellos conceptos iniciales que habíamos esbozado durante la primera clase sobre la noción de derechos humanos. Y digo esto porque de alguna forma se plantea la cuestión de cuál es la especie de derechos a la que pertenecen los derechos humanos. Y en esta línea está claro que cuando identificamos dentro del sistema normativo la consagración del derecho a la vida o a la no discriminación, nos encontramos ante una norma jurídica del mismo corte que aquella que me habilita a exigir a otra persona, por ejemplo, una indemnización luego de que ésta destroce mi coche, ¿sí? Y eso es así porque cuando un derecho está reconocido como integrante del derecho positivo, el problema en realidad se pierde, o por lo menos en la medida en la que los límites de aplicación no resulten difusos, ¿sí? El problema surge en realidad cuando los derechos no derivan del propio derecho positivo y se reclama su respeto con independencia de su consagración o reconocimiento positivo. Es precisamente ante estos supuestos que muchos teóricos han establecido una filiación entre los derechos humanos y el derecho natural, ¿sí? Es decir, si se trata de normas de contenido imperativo, dependientes de un acto contingente de dictado o promulgación o reconocimiento por parte de la autoridad, precisamente por tratarse de derechos que traen consigo una justificación intrínseca. Esta sería la premisa fundante de quienes establecen esta filiación entre el derecho natural y los derechos humanos. Voy a tomar el esquema expositivo de Nino porque me parece sumamente claro. El justnaturalismo, con independencia de las distintas vertientes en las que como corriente se ha ido desarrollando, se basa en sí en dos tesis fundamentales. Por un lado, en la existencia de principios y valores que determinan la justicia de las instituciones sociales y establecen parámetros universalmente válidos con independencia del reconocimiento que de ellos hagan ciertas personas u órganos. Esta premisa es, de alguna manera, la que menos conflictividad suele generar. Ahora, por el otro lado, y esta es la segunda tesis, cuando un sistema o norma no es congruente con esos principios, no es compatible con esos principios, de acuerdo a esta segunda tesis del justnaturalismo, no pueden ser considerados derecho, ¿sí? Con independencia de que hayan atravesado un procedimiento de validación o que la autoridad pueda exigir su cumplimiento en forma coactiva, ¿sí? Con independencia de esto, de acuerdo a esta segunda tesis, la conclusión sería que no pertenecen al sistema jurídico aquellas normas que no se condigan con los principios sostenidos en la tesis anterior, ¿sí? En la primera tesis. Bien, se puede decir que estas dos afirmaciones que definen al justnaturalismo en general son estas, ¿sí? Pero dentro de esta escuela nos encontramos con distintas vertientes según cuál sea el origen del cual se desprenden estos principios mencionados en la primera tesis. Es decir, de dónde derivan esos valores universalmente válidos y perennes, asequibles a la razón, independientes de todo tiempo y lugar, ¿sí? Brevemente quisiera mencionar dos de estas vertientes. Por un lado, tenemos una vertiente teológica de la que podríamos sindicar como exponente, como principal exponente a Santo Tomás de Aquino, según quien estos principios se derivan de un orden eterno del universo originado en Dios y que es asequible, sin embargo, a la razón humana. El individuo no puede participar totalmente de la razón divina,
pero sí mediante su propia razón, ¿sí? Mediante su propia razón, adecuar su conducta, adecuar su comportamiento al mandato divino. Pero cuidado, porque si la ley natural es la que está contenida, por ejemplo, en los evangelios, ¿sí? Pero no todos los obedecen porque no son comunes a todas las personas, eso quiere decir que los derechos naturales no son iguales para todos, ¿sí? Por su parte, durante el Iluminismo, entre los siglos XVII y XVIII, se elaboró la idea de que la naturaleza o estructura de la razón humana, y no Dios, eran la fuente de aquellos principios. Y aquí nos encontramos con una vertiente racionalista, ¿sí? Existen una serie de axiomas autoevidentes de los que se pueden inferir absolutamente todos los demás, ¿sí? Probablemente el máximo exponente de esta vertiente del justnaturalismo sea Immanuel Kant, ¿sí? Dentro de esta construcción de la moral kantiana se establece el imperativo categórico kantiano según el cual debo tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí, ¿sí? Si Kant me escuchara hacer esta síntesis, probablemente me diría que es demasiado escueta, pero lo expreso en estos términos precisamente para vincularlo a lo que habíamos dicho durante la primera clase en relación a la existencia de mandatos de solidaridad, ¿sí? Desde el comienzo de la historia de la humanidad, en las distintas culturas. Ahora, Kant claramente realizó un desarrollo y una fundamentación del imperativo categórico que impone esta obligación de comportarse de forma tal que uno quisiera que su comportamiento se transforme en ley universal, agregado a la obligación moral de respeto al otro, tratándolo como un medio, perdón, como un fin en sí mismo y no como un medio, que claramente implicó un desarrollo profundísimo de lo que hasta el momento podrían haber sido considerados meros mandatos o digamos máximas de comportamiento que integraban de por sí ya la cultura popular o la religión, ¿sí? Ahora, la adhesión a estas dos máximas es lo que define a las distintas corrientes justnaturalistas. Pero caracterizar al positivismo resulta un desafío mayor, ¿sí? Mientras está claro que todas las corrientes del justnaturalismo, de la escuela del derecho natural, adhieren a estas dos tesis, cuando tenemos que buscar los denominadores comunes, ¿sí?, entre las distintas escuelas del positivismo, nos encontramos con que la cuestión se torna más difícil. Para algunos autores existe una identificación entre el positivismo y el escepticismo ético, como una postura desde la que analizar el derecho. Según esta mirada, en contra de la primera tesis del justnaturalismo, es decir, la existencia de principios asequibles a la razón, universales, independientes de todo tiempo y lugar, para el escepticismo ético no existen estos principios, no son universalmente válidos y no son cognoscibles por medios racionales y objetivos. Ahora, si bien en alguna medida positivistas como Kelsen o Ross comulgan con esta idea, lo cierto es que si pensamos en otros como Bentham, ¿sí?, de quien también hablamos el día de ayer, o Austin, nos encontramos con que no solo creían en la posibilidad de una justificación racional de principios morales universalmente válidos, sino que además tenían un principio ya identificado, ¿sí?, que era el principio de utilidad. De acuerdo a estos autores, sobre los que en alguna medida vamos a volver más adelante, en la medida en la que una conducta contribuya a la felicidad de un mayor número de gente, esa conducta va a ser moralmente correcta, ¿sí?
Hart, por su parte, tampoco sería un escéptico, ¿sí? Y de hecho niega que la discusión sobre problemas valorativos, como por ejemplo el de la justificación de la pena, ¿sí?, sea irracional o que se trate de una confrontación, un choque entre actitudes emotivas, ¿sí? Ahora bien, hecha esta aclaración sobre el escepticismo ético, podemos esbozar una clasificación sobre el positivismo, sobre los positivismos en sus diferentes modalidades. A una primera concepción la podríamos dar en llamar formalismo jurídico, según la cual solo la ley formal emanada de los órganos legislativos correspondientes mediante el correspondiente procedimiento establecido va a ser considerado derecho, ya sea en forma exclusiva como mínimo o predominante, ¿sí? La aplicación de principios generales del derecho o de normas consuetudinarias bajo este esquema estaría vedada o por lo menos desalentada por parte de quienes propugnaban esta corriente. El juez debe resolver los casos traídos hasta sus estrados sin recurrir más que a la ley, ¿sí? Pensemos que en la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos de por sí se suele establecer un orden de prelación de las distintas fuentes del derecho. En cierto modo, creo que es común a todos los ordenamientos jurídicos la supremacía de la ley como principal fuente, pero sin embargo, a la par, en la medida en la que claramente la rama del derecho en la que nos encontremos permita esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el derecho penal, la fuente del derecho impuesta por el principio de legalidad en su modalidad de ley escrita sería claramente la ley, pero en otras ramas sí está establecido un orden de prelación para la aplicación de distintas fuentes en la medida en la que necesite mayores herramientas para fundamentar una determinada decisión o bien tenga que rellenar alguna laguna jurídica, ¿sí? alguna laguna legal. En ese sentido, sabemos que existen otras fuentes como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, y en este orden de ideas, para lo que compete al formalismo, ¿sí?, al positivismo formal o al formalismo jurídico, como lo queramos dar en llamar, la única fuente era la ley, ¿sí? A las otras no se las debía considerar como integrantes del derecho. Ahora, fuera de esta, la postura que más rechazo ha generado es la correspondiente al positivismo ideológico, ¿sí? La fuerza obligatoria de una norma viene dada por su pertenencia al orden positivo y existe una obligación de los jueces de aplicar el derecho positivo con independencia de cualquier escrúpulo moral, ¿sí? Exacto. A ver, Indy Nassir Lieneris hace parafrasea algo que es muy frecuente en los libros de texto, se lo encuentra con mucha frecuencia, que es que el juez es la boca de la ley, ¿sí? Es la boca a través de la cual hablan las palabras de la ley. Exactamente. Este formalismo hace que el juez no tenga que valorar absolutamente nada, sino que tenga que contentarse simplemente con la aplicación cuasi automática, que sabemos nosotros como operadores jurídicos que nunca ocurre, de lo que dice el texto legal, ¿sí? No se podrían incluir distintos grados de valoraciones por parte del juez, sino que tiene nada más que aplicar la ley, lo que tiene a su vez un correlato bastante complicado y que hay que resaltar, que tiene que ver con la fundamentación de las sentencias, ¿sí? Desde el punto de vista estrictamente formal, nos encontramos con este escollo. Nos damos completamente de bruces contra la exigencia de una debida motivación en las sentencias judiciales, sea de la rama que sea. En ese sentido, en la medida en la que ninguna ley es del todo clara o puede ser de aplicación automática,
el juez claramente tiene que fundamentar por qué a ese caso concreto le aplica esa ley concreta. Y como les decía, ese es un escollo que no puede sortear el formalismo jurídico, ¿sí? Bien, ahora, si volvemos a la cuestión del positivismo ideológico, ¿sí? Como les decía, es probablemente el que más rechazo haya generado y es el que de alguna manera se asocia con la validación irrestricta de absolutamente cualquier norma y habilitante, por lo tanto, de cualquier atrocidad que pudieran ocurrir, ¿verdad?, amparados bajo este ropaje de legalidad. Porque por el solo hecho de ser positivo, el derecho emanado de la voluntad dominante sería justo, ¿sí? Existe bajo esta visión una identificación entre los criterios para determinar la validez o la invalidez de una norma y los criterios para determinar su justicia o su injusticia, ¿sí? En este caso, ni siquiera podemos hablar de que se trate de una confusión, ¿sí?, sino que hay exactamente una identificación entre ambos criterios, ¿sí? Los criterios que me sirven para determinar la validez de una norma, que por lo general son criterios nada más que procesales, ¿sí? Procesales en el sentido de procedimentales, que ya vienen dados por la Constitución, pero se trata en definitiva de un procedimiento para la creación de leyes, ¿sí?, la creación de normas, mejor dicho, y la identificación de estos criterios, como les decía, con los que me van a decir si la norma en cuestión es justa o no, ¿sí? En este sentido, el orden, la paz, la certeza, ¿sí?, serían fines deseables a alcanzar, con independencia del valor moral que tengan las normas a aplicar como parte del ejercicio del monopolio de la fuerza, ¿sí? Se establece como un valor a la justicia legal, ¿sí?, o justicia formal, como lo querramos llamar. Es justo porque lo dice la ley, punto. Y esto claramente genera una sensación, ¿verdad?, contraria, contraintuitiva a lo que sería usando esta expresión de Dworkin, ¿sí?, una intuición de justicia, ¿sí? Esto resulta contraintuitivo. Si bien conceptualmente la pertenencia o no de una norma al sistema jurídico para esta corriente no se establecería mediante una valoración moral, ¿sí?, sí constituye una clara toma de posición moral o una posición ideológica manifiesta el establecimiento de esta obligación de aplicar el derecho positivo sin importar su contenido, ¿sí? Eso es como les digo, es una clara toma de postura en relación a lo que en definitiva sería una obligación moral, ¿sí? La única obligación moral sería aplicar la ley. Según esta tesis, como repitiendo lo que había dicho hace unos minutos la compañera, los jueces serían la boca a través de la que hablan las palabras de la ley, ¿sí? No puede asumir el juez ninguna posición moral, sino se te debe mantener en la más estricta neutralidad, ¿sí? A ver, hay otro compañero que hace una aportación muy importante, muy válida, Amaro Figueroa. Dice que Hans Kelsen reconoce el justnaturalismo como una concepción y que el derecho natural es anterior y superior al derecho positivo. Esto es correcto y dentro de unos minutos quiero volver sobre este tema cuando hagamos alguna alusión un poco más concreta al pensamiento de Kelsen. Pero sí, esto que ustedes pueden leer dentro de las participaciones del compañero, de todos ustedes, es exactamente así. Ahora, si volvemos a esta idea de que los jueces tienen que mantenerse, ¿sí?, para darle un cierre a esta idea sobre el positivismo ideológico, ¿sí?,
Si los jueces lo único que tienen que hacer es aplicar la ley, el único principio moral, como les decía, para el positivismo ideológico es aquel que prescribe la observancia del derecho vigente en toda su extensión y en todo contenido, ¿sí? Por otro lado, dentro del positivismo ya no ideológico, sino metodológico o conceptual, al cual ascribirían en realidad la mayoría de los autores positivistas, la premisa esencial es que el concepto de derecho no se caracteriza de acuerdo a propiedades valorativas, ¿sí? Sino que solo deben ser considerados, a estos efectos conceptuales, las propiedades descriptivas, ¿sí? Esta es una tesis conceptual que no se enrola en ninguna fila dentro del debate respecto a cómo deben ser las normas jurídicas, ¿sí? Esta tesis, esta corriente, mejor dicho, como les digo, es una tesis conceptual, propone una tesis conceptual para definir el derecho, pero, repito, no toma ninguna postura dentro de, o al menos la mayoría de los autores, no toman una postura respecto a cuál debe ser el contenido de la ley, ¿sí? En este sentido, no se opone, esta corriente no se opone a la primera tesis del iusnaturalismo, ¿sí? Esto era la existencia de principios universalmente válidos y asequibles a la razón, ¿sí? No hay una oposición auténtica a este principio. Sí, para un concepto, ¿verdad?, de derecho, se marca una diferencia. Mientras solo va a ser derecho para la escuela iusnaturalista aquel derecho que sea coherente, que sea congruente con aquellos preceptos universalmente válidos y asequibles a la razón, para, atento a que es una tesis conceptual, el positivismo metodológico es derecho lo que es de las normas positivas. El derecho positivo es lo que se considera como derecho, ¿sí? En este orden de ideas, insisto, se trata de una tesis conceptual, ¿sí?, no valorativa. Es una tesis descriptiva y no valorativa. Ahora, si nos centramos en ciertas corrientes de la filosofía, ¿sí?, nos podemos encontrar con que para un analítico, ¿sí?, como Nino, no existiría en realidad una puja auténtica entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo, atento a que desde una concepción convencionalista del lenguaje se podría decir que ni siquiera estarían hablando de lo mismo, ¿sí? Si se partiera de una base que identifique cómo se usa la palabra derecho en sus distintos contextos, veremos que cuando la usamos en el sentido descriptivo, en el que el iuspositivismo conceptual propone que sea abordado para conceptualizarlo, lo hacemos con carencia de componentes valorativos, pero ese no es el único plano. Los conceptos del derecho propuestos por ambas escuelas pueden perfectamente coexistir si los empleamos adecuadamente en los distintos contextos. Dentro de un concepto normativo que aluda a las normas que deben estar justificadamente reconocidas, ¿sí?, por los órganos estatales encargados de la aplicación, vamos a estar aplicando un concepto consonante con el propuesto por el iusnaturalismo, ¿sí?, que se va a mover dentro del plano del deber ser. Por su parte, en el plano del ser, como dijimos, se va a emplear un concepto descriptivo que sería el propuesto por el positivismo, ¿sí?, para precisamente describir el ordenamiento positivo. Bien, algunas de las preguntas yo voy tomando nota para poder desarrollarlas en las siguientes 2 clases, ¿sí? No crean que todas las preguntas que van haciendo quedan
caen en un saco roto y que no van a ser abordadas. En la medida en la que pertenezcan a mi módulo, porque claramente no es mi intención superponer mi exposición con lo que tienen que desarrollar mis dos colegas de las próximas 2 semanas, ¿sí? Vamos a abordarlo, pero en las siguientes clases, mañana o pasado mañana, ¿sí? Les hago esta aclaración porque, ya les digo, vengo haciendo un raconto de las distintas participaciones que ustedes han ido teniendo a lo largo de las clases de ayer, antes de ayer, y claramente también lo voy a hacer con la de hoy, para intentar que, como les digo, en la medida en la que pertenezca a mi programa, lo podamos desarrollar. Ahora, retomando la clase, creo que se ha quedado claro cuáles serían las tesis fundantes, las premisas fundantes para estas dos escuelas, por lo menos a grandes rasgos, a pesar de que dentro de cada una de sus distintas vertientes, tanto del iusnaturalismo como del iuspositivismo, podríamos hablar durante un mes, ¿sí? Podríamos hacer un seminario interminable sobre las distintas corrientes que hubo dentro de estas dos escuelas. Creo que en esta síntesis las premisas básicas por lo menos han quedado claras. Ahora, hay algo que creo que debe decirse, y es que a pesar de algunos intentos de, llamémoslo, demonización del positivismo jurídico, ¿sí? Marcándolo como habilitante de cualquier crimen en la medida en la que alguna norma positiva lo autorice, lo cierto es que las máximas del iuspositivismo también entrañan una garantía que protege al individuo contra el uso desmedido o arbitrario del poder, ¿sí? Si bien existen ámbitos del derecho y la administración de justicia en los que la inobservancia de la legalidad puede causar más estragos que en otros, ¿sí? Pensemos por ejemplo específicamente en el derecho penal, lo cierto es que la exigencia de que el juez en su quehacer se ajuste al contenido del derecho positivo constituye un auténtico resguardo no solo de los derechos del individuo contra la arbitrariedad del juzgador, sino que también se protegen principios republicanos y claramente, ¿no?, hago alusión a la división de poderes ante la prohibición del ejercicio de funciones legislativas por parte de los magistrados. La tesis que en la que cualquier ley sería de aplicación obligatoria sin importar los juicios morales que se puedan hacer sobre su contenido, esto es lo propuesto, como dijimos recién, por el positivismo ideológico, sería la única pasible de una verdadera crítica, ¿sí? Y recibir todos los llamados de atención por su peligrosidad. Ahora bien, esta postura suele ser llamada por autores como por ejemplo Ross pseudopositivismo, por lo que la asimilación de todo el aporte de la escuela positivista a esta única vertiente en realidad se traduce en una confusión un tanto injusta, ¿sí? Kelsen, ¿sí?, retomando lo que el compañero había dicho hace algunos minutos, a quien absolutamente todos asociaríamos con el positivismo jurídico, coincide en muchos aspectos con el iusnaturalismo, pero no lo reconoce para mantenerse dentro de este marco normativo valorativamente neutro que él le dio a todo su trabajo, ¿sí? El normativismo es el rasgo más distintivo de toda la teoría kelseniana. Sin embargo, él sostiene que las normas jurídicas existen en la medida en que sean válidas y tengan fuerza obligatoria. Esta validez o fuerza obligatoria deriva de una norma que no está en el derecho positivo. Es esta famosa norma hipotética fundamental. Él la usa como un presupuesto epistemológico que resulta operativo para dar un corte a esa escalada en la búsqueda de más normas superiores de validación. Y sin enrolarse en una determinada postura ideológica, se podría aprender la verdadera realidad jurídica que está compuesta por entidades del mundo del deber ser, es decir, de normas jurídicas, está compuesta de normas jurídicas.
A ver, a la pregunta de Nico Gamis, sí, el positivismo ideológico al menos es el más funcional para la justificación de los hechos que se van perpetrando bajo estos regímenes. Atento a que el juez no tiene, y la autoridad en general, no tiene que emitir ningún juicio de valor sobre la norma que va a aplicar, no tiene que hacer un análisis de la justicia o injusticia que podría traer aparejada su aplicación. Claramente sería la vertiente del positivismo que de alguna manera es más funcional a los regímenes totalitarios. Si pensamos, por ejemplo, otra vez tomando el caso de las leyes de Nuremberg, nos encontramos con que la autoridad en general, entiéndase quienes detentan el poder de policía o quienes ejercen funciones de administración de justicia, tenían que aplicar esas leyes absolutamente racistas, antisemitas en particular, porque las leyes de Nuremberg en particular tuvieron un grandísimo rasgo antisemita, ¿sí? A ver, bien, veo que están más o menos en consonancia las distintas participaciones de ustedes, así que me atrevo a seguir, ¿sí? Decíamos entonces que Kelsen habla de la aceptación hipotética de esta norma básica a los efectos de describir el derecho, pero sin negar que los jueces puedan dejar de aplicar en sus decisiones normas jurídicas por razones morales. No lo niega y tampoco afirma, ojo, que exista una obligación moral de obedecer o aplicar toda norma jurídica. Ahora, cuando nos enfocamos en el concepto y fundamento de los derechos humanos, es inevitable pensar de inmediato en la escuela del derecho natural por la explícita incorporación de principios morales en su definición de derecho. No obstante, el concepto de derechos humanos hoy, ¿sí? Hoy es el producto de una síntesis imprevisible, ¿sí? Y casi para algunos inverosímil, entre la moral justificada racionalmente y el derecho positivo coercitivo, ¿sí? La dignidad humana sirvió como el eje conceptual que permitió establecer esta conexión, ¿sí? La vinculación de los derechos humanos con las normas morales hace que podamos fundamentarlos al considerar que si se ascribe a alguien el derecho de acceder al goce de una determinada situación, siendo eso un correlato de la pertenencia de ese individuo precisamente a la especie humana y siendo esa situación normalmente un bien de importancia, resulta inmoralmente, ¿sí?, erróneo impedir ese goce y por lo tanto, a contrario sensu, debe facilitárselo. El derecho natural en todos los tiempos, ¿sí?, ha mantenido la conciencia de esta significación, llamémosla existencial, en el verdadero sentido de la palabra, de la cuestión del derecho. A lo largo de su estudio y su prédica, ha revelado que la presencia de un deber ser obligatorio, trascendente a la existencia, es el presupuesto de posibilidad de una existencia humana con sentido pleno, ¿sí? Parafraseando a Habermas, la dignidad humana configura el portal a través del cual el sustrato igualitario y universalista de la moral se traslada al ámbito del derecho, específicamente al ámbito del derecho positivo, ¿sí? Así como de alguna manera la lucha por las conquistas de los distintos derechos humanos, no por la conquista, sino por el reconocimiento, por la consagración positiva a través de las distintas luchas sociales. La hicimos de la mano de
la idea de contención, de necesidad de contener el poder, ¿sí? En este caso, el fundamento de los derechos humanos lo podemos hacer a través de la noción de dignidad humana, ¿sí? Ahora, no todos los derechos morales, ¿sí? No todos los derechos morales se traducen en lo que llamamos derechos humanos, ¿sí? Un rasgo distintivo evidente es su referencia a bienes o derechos de capital importancia para sus titulares. Sin embargo, esta propiedad a las claras no es suficiente para distinguir los derechos humanos de los derechos de otra clase. Bien, en este orden de ideas, ¿sí? Pensemos en un ejemplo, ¿sí? Si consideramos que lo que revista gran importancia para mí, esto, atento a que estábamos justamente hablando sobre que los derechos humanos versan sobre bienes de capital importancia, ¿sí? Pensemos que lo que revista gran importancia o interés para mí puede ser absolutamente irrelevante para todos ustedes, ¿sí? A mí como profesora en un ciclo webinar como este puede resultarme crucial contar con acceso a Internet, ¿sí? En el caso de ustedes, claramente también como partícipes de este mismo ciclo dictado bajo esta plataforma, pero sin embargo, esto podría ser completamente indiferente, supongamos, para un minero, ¿sí? Tanto como para nosotros podría resultar indiferente contar con un foco o una lamparilla, no sé cómo le dicen en sus respectivos países, ¿sí? Para reponer en mi casco, ¿sí? Para el minero claramente sí sería algo vital. Sin embargo, esto nos lleva a una aproximación un poco más cercana, ¿sí? Y es que los derechos humanos no versan sobre cuestiones de aparente importancia o de importancia contingente para subclases de personas. El rasgo distintivo más obvio es que los beneficiarios de estos derechos serán todas las personas y nada más que las personas. En este sentido, su goce no puede estar restringido a subclases de individuos humanos ni extenderse más allá de la especie humana. Actualmente hay un trabajo muy profundo y muy rico en lo que respecta a los derechos de los animales, ¿sí? Pero para estas corrientes que hablan de derechos fundamentales, hacen una distinción y se habla de derechos fundamentales de los animales no humanos, porque claramente la especie humana es la única beneficiada dentro de lo que es el goce de los derechos humanos, ¿sí? Dentro de este esquema, sin embargo, debemos aclarar que sí existen casos que podríamos llamar especiales o instrumentales en los que, por ejemplo, pensemos el derecho al cobro de una pensión jubilatoria en la vejez, ¿sí? Pareciera entrar en contradicción con esto que dijimos anteriormente en relación a la universalidad sin distinción de subclases, ¿sí? En este caso estaríamos distinguiendo una subclase relacionada precisamente con una determinada franja etaria, ¿sí? Pero se trata de precisamente casos especiales en los que no hay en realidad un privilegio en función de la edad, ¿sí? Siguiendo con este ejemplo, sino que el cobro de esa pensión es el modo en el que contingentemente se manifiesta la protección de estos derechos que están por detrás de esta simple práctica, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de los derechos a la salud o a contar con los medios mínimos para la subsistencia, ¿sí? Se trata de consolidar la eficacia, ¿sí? de la consagración de estos derechos. Si no, se trataría simplemente de letra muerta. Estas serían manifestaciones positivas de política pública para precisamente
el respeto de estos derechos ya consagrados, y por eso es que no se traduce este tratamiento especial en una clase de privilegio, ¿sí? Por otro lado, si coincidimos en que los derechos humanos se conceden tomando como única propiedad relevante de los titulares su pertenencia a la especie humana, debe decirse que todos los seres humanos tienen necesariamente el mismo título. A diferencia de lo que ocurre cuando el título es pasible de graduación, ¿sí? En el caso de los derechos humanos, de la condición humana, la cosa es a todo o nada, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la riqueza, ¿sí? Como una propiedad relevante a la hora del pago de impuestos, ¿sí? Cuanto más arriba o debajo me encuentre en la escala de la riqueza, va a ser la clase de impuesto que yo deba abonar, ¿sí? Pero la riqueza sí es una propiedad regulable, una propiedad graduable. Puedo ser más o menos rico, pero de ninguna manera puedo ser más o menos humano, ¿sí? La condición de ser humano no posee un carácter gradual, y eso es algo que debe quedar sentado para precisamente no permitir el ingreso de clasificaciones entre los seres humanos. No importa si esta posible clasificación se va a basar en el género, en la religión, en la cultura, la etnia, la edad, la filiación política, ¿sí? No hay menos humanos que otros. Si traemos de vuelta a colación, ya es el tercer día consecutivo que lo voy a mencionar, esta premisa orwelliana del final de Rebelión en la Granja de todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, no de ninguna manera tiene validez ya de por sí, pero tampoco se podría traspolar a el concepto en sí, a la noción en sí de ser humano. No hay seres humanos que sean más humanos que otros, ¿sí? Ahora bien, si debemos definir qué es lo que va a ser considerado como sujeto de derechos humanos, les propongo, aunque entre algunos comentarios vi que no todos se casan con Nino, como quizás yo sí, yo les propongo proseguir una vez más con las propuestas de Nino, quien desde una postura de corte liberal plantea un concepto de persona moral para designar a quienes pueden gozar de los derechos generados por aquellos principios morales básicos, ¿sí? Y para su construcción él marca 3 principios. El primer principio para definir a la persona moral va a ser el de inviolabilidad de la persona, ¿sí? De acuerdo a este principio, se prohíbe imponer sacrificios a un individuo solo en razón de que otros pudieran beneficiarse de ese sacrificio. Se trata de una proscripción de imponer a las personas en contra de su voluntad, ¿sí? De imponer cosas en contra de su voluntad y en pos de beneficios que a ella misma les son ajenos. Esto está en sintonía con la segunda formulación del imperativo categórico kantiano, es decir, actúa de modo tal que nunca trates a la humanidad, sea en tu propia persona o en la persona de cualquier otro. A ver, para completar esta vez sí voy a hacer la cita completa. Vamos a leerla para ser fieles a Kant, rendirle homenaje a Kant sin volver a sintetizar sus imperativos, ¿sí? Dice, actúa de modo tal que nunca trates a la humanidad, sea en tu propia persona o en la persona de cualquier otro, como un mero medio, sino siempre, al mismo tiempo, como un fin en sí misma. ¿Sí? Si bien esta formulación es más general, debe hacerse notar que Kant no habla de tratar a los hombres como meros medios, sino de tratar a la humanidad, ¿sí? Tratar como tal a la humanidad que se da en la persona del propio agente o de alguna otra persona. Según algunas interpretaciones, este vocablo elegido por Kant, ¿sí? Humanidad,
veda menoscabar las cualidades distintivas de la naturaleza humana. Esas cualidades serían justamente la capacidad de proponerse fines y la racionalidad, ¿sí? Estas dos cualidades serían las distintivas de la naturaleza humana. La capacidad de proponerse fines y la racionalidad. Asimismo, siendo lo valioso en relación a un individuo los fines que él tiene o debería tener, también se podría aventurar que se lo respeta como un fin en sí mismo cuando se toman en consideración sus propios fines. En este sentido, en Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Kant explícitamente sostuvo, y de vuelta voy a ser fiel a la cita: los fines de un sujeto, que es un fin en sí mismo, tienen que ser también, si es que esta concepción tiene pleno efecto en mí, en la medida de lo posible, mis fines. Fin de la cita. Pero la voy a repetir. Los fines de un sujeto, que es un fin en sí mismo, tienen que ser también, si es que esta concepción tiene pleno efecto en mí, en la medida de lo posible, mis fines. Esta máxima es empleada como una fuerte oposición al utilitarismo, que de alguna forma avalaba el sacrificio por parte de ciertos individuos cuando eso se traducía en un incremento de la utilidad social, ¿sí? La felicidad general o cualquier otro ideal que el utilitarismo indique que deba maximizarse. Aquí otra vez traemos a colación la personalidad de Bentham, ¿sí? Que es probablemente el utilitarista que más hemos mencionado entre ayer y hoy, ¿verdad? Una crítica más bien novedosa al utilitarismo está presente en autores como por ejemplo John Rawls, ¿sí? Al sostener que el utilitarismo no da relevancia moral a la separabilidad e independencia de las personas en un esquema compensatorio entre lo que sería el sacrificio de uno y el beneficio de la mayoría. El utilitarismo pretende establecer una compensación sin reconocer la relevancia moral de la independencia entre las distintas personas. La sociedad entonces sería una suerte de superorganismo al que se debe satisfacer más allá de cómo ese bienestar se pueda distribuir entre sus integrantes. Si seguimos esta línea de análisis, el concepto de derechos individuales hace que la función principal de los derechos humanos sea limitar la persecución de objetivos sociales colectivos a costa de la persona. No se trata de vedar la persecución de esta clase de fines en forma total, sino de limitarla para que no exista en el ordenamiento normativo una habilitación a mediatizar al individuo. Esto claramente es contra su voluntad, ¿sí? Pero no pueden existir conforme a esta postura normas que habiliten a la mediatización de un individuo. En este sentido, pensemos la importancia también que tiene esta afirmación, considerando que de alguna manera la creación de bienes jurídicos termina resultando bastante fácil en la medida en la que el inventor tenga buena labia y se ponga creativo y resulte persuasivo. A lo largo de la historia nos podemos encontrar con un montón de bienes jurídicos colectivos, ¿sí? o intereses públicos que en realidad fueron, si me permiten esta metáfora, fueron sacados de la galera. No se trataba de bienes jurídicos o de intereses públicos reales, sino que se trataba simplemente de un interés contingente que era funcional al poder de turno, que es algo sobre lo que ya entre los días de ayer y antes de ayer creo que hablamos bastante, pero al no perder de ninguna manera vigencia, creo que es algo que debemos remarcar siempre en la medida de lo posible, ¿verdad? En este caso se presenta otra vez la oportunidad y no quiero desaprovecharla. En este sentido pensemos otra vez
el componente limitante de los derechos humanos dentro de un esquema de flujo de poder, ¿sí? Ahora, cerrando este primer principio en una vinculación muy cerca a esto que acabamos de exponer, el principio de inviolabilidad de la persona propuesto por Nino, está el segundo que paso a desarrollar, y se trata del principio de autonomía de la persona, que claramente viene de la mano de un pensamiento liberal. Según este principio, a pesar de que en algunos casos puedan resultar inmorales las elecciones y la forma que en virtud de ellas una persona pueda conducirse en la vida, sigue siendo valiosa la elección individual de planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana que no vengan verticalizados de parte de la autoridad. Tanto el Estado como los demás individuos tienen que abstenerse de interferir en esas elecciones y limitarse nada más que al diseño de instituciones, ¿sí?, que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de esos ideales sin interferencia mutua entre las personas en la medida, claro está, que no se perjudica a terceros, ¿sí? En la medida en la que se abandone la neutralidad por parte de la autoridad en relación a los planes de vida de los individuos, esto implicaría caer en una suerte de perfeccionismo, ¿verdad? Según el cual lo que se considere bueno para un individuo o que satisface sus intereses es independiente de sus propios deseos y por lo tanto el Estado puede dar preferencia a planes de vida objetivamente mejores o imponérselos como parte de una moral oficial, lo que tendría claramente un corte autoritario si consideramos que cualquier moral oficial en realidad es la oficialización de una moral individual. Para la determinación del espectro de bienes, de posibles intereses que se deben proteger mediante normas generales, el Estado no puede basarse sino en generalizaciones empíricas, lo que no quita que también, en respeto al interés individual, puedan establecerse remedios específicos, ¿sí? Citando a Nino, ¿sí?, el ejemplo que él da es el de la objeción de conciencia. Ante un determinado estándar, una generalización que empíricamente me encuentro habilitado a hacer, legislo y regulo algún determinado derecho en un determinado sentido, bajo un determinado esquema normativo, pero sin embargo, precisamente para respetar esa individualidad, en algunos casos, como este que cita Nino de la objeción de conciencia, se establece una salida de emergencia para aquellos que quieran mantenerse fieles a esa moral que es individual pero que no se puede generalizar. Esto es muy, muy frecuente, sobre todo cuando hablamos de la praxis médica, ¿verdad? Hay ciertas intervenciones quirúrgicas que, acudiendo a la objeción de conciencia como instituto, muchos médicos no practican, ¿sí? Incluso también como objeción de conciencia se proponen la validación de restricciones, de pérdidas de derechos. Pensemos, por ejemplo, la objeción de conciencia planteada por quienes profesan una determinada religión ante la posibilidad de que se realicen determinadas prácticas médicas, ¿sí? Esto también es una manifestación de la objeción de conciencia. En cierto modo, si hablamos de disponibilidad de los bienes jurídicos, nos vamos a encontrar con que una persona podría ser objetora de conciencia y, por ejemplo, rechazar ciertos tratamientos de salvamento, ¿verdad? Aunque su vida penda de un hilo, la persona puede elegir cortarlo, en la medida en la que claramente pensemos en bienes jurídicos o consideremos a estos bienes jurídicos como bienes disponibles. En algunos casos, pensemos por ejemplo, en la Argentina la ayuda al suicidio está penalizada, ¿sí? Es una conducta típica ayudar al suicida. Sin embargo,
en otros ordenamientos donde esta no es una conducta típica, podríamos con claridad decir que el propio titular puede disponer de su vida, ¿sí? A ver, respecto a Ana Belén Guzmán pregunta si hay libros al respecto. Tengo no libros completos porque no es mi área de investigación, pero como sí tengo bastante material sobre cuestiones bioéticas, puedo prepararles alguna muy sucinta selección de material, ¿sí? Bueno, si esto quedó claro, prosigo con el último principio, ¿sí? Con el último principio de estos tres que proponía Nino. Ya hablamos de la inviolabilidad de la persona, la autonomía de la persona y llegamos al último, que sería la dignidad de la persona humana. Este sería el tercer principio propuesto por Nino para definir a la persona moral. Se trata, en el caso de la dignidad de la persona, de un mandato a tratar, ¿sí? Un mandato a tratar a las personas de acuerdo a sus voliciones y no en función de otras propiedades sobre las cuales él no tiene control, ¿sí? Estas circunstancias que escapan de la voluntad del individuo, como por ejemplo la pertenencia a una clase social, a una determinada tradición cultural, tendencias psicológicas, procesos biológicos, etc. Por un lado, este principio marca una distancia muy clara y muy grande con el determinismo, ¿sí? Corriente en la que en realidad hay muchas vertientes en las que tomaría demasiado tiempo detenerse, pero que en definitiva varían según cuál sea el origen o la índole del factor al cual van a considerar como un condicionante capital, ¿sí? Desde los postulados deterministas se pone en crisis la atribución de responsabilidad en la medida en la que, ante la fatalidad de la determinación, no hay lugar para el premio, pero tampoco para el castigo. O al menos dependerá de la teoría que se adopte al respecto, ¿sí? De la justificación moral del empleo de la coacción estatal contra el individuo, lo que habitualmente se traduce en la aplicación de una pena. Desde el punto de vista prevencionista, ¿sí? No habría problemas en la imposición de una pena en la medida en la que coadyuve a la evitación de repeticiones de conductas indeseables. Sin embargo, podría existir una ilegitimidad para el ejercicio de la coacción estatal en el plano de las teorías retribucionistas, en las que el componente del reproche de por sí está incorporado. Cuando hablamos de teorías prevencionistas y retribucionistas, hago alusión a esta separación, a esta clasificación que se hace dentro del marco del estudio de las teorías de la pena, ¿sí? Entre teorías absolutas, que serían las retribucionistas, llamadas absolutas porque están justificadas en sí mismas. La pena no necesita un componente fuera de sí para estar justificada, por eso hablamos de retribucionismo. Y por otro lado, las teorías prevencionistas, las distintas teorías ¿sí? Resocializantes, readaptantes, y aquí tenemos esta separación entre prevención especial, prevención general, que si bien todas creo que traen consigo no solo un bagaje de fundamentos muy grande y claramente distintas consecuencias, en este caso habría que centrarse claramente en la prevención especial positiva, ¿sí? O negativa. Si la aplicación de la pena se va a traducir en una reformación de esta persona que ha tenido una conducta indeseable, ¿sí?
Me encuentro dentro del ámbito de la prevención especial positiva, pero si lo que, de acuerdo a esta propuesta prevencionista venida de la mano del determinismo, lo único que necesito hacer es neutralizarlo, ¿sí? Me encuentro en el ámbito claramente de la prevención especial negativa. Ahora, como les decía, esto no pretende ser una clase sobre teorías de la pena. Sin embargo, es importante hacer esta aclaración considerando que de alguna manera estamos permanentemente durante esta clase, pero ya en las anteriores, conversando sobre la legitimidad de determinadas normas. Y si yo voy a aplicar un castigo sobre una base, sobre un esquema, sobre un paradigma en el cual el ser humano no es libre de elegir, claramente se mete por la ventana de esta clase sobre fundamentos de los derechos humanos necesariamente una pequeña alusión al menos a la discusión respecto a la legitimidad del Estado para aplicar pena a sus ciudadanos, ¿verdad? Pero bueno, para un exhaustivo desarrollo de estos tres principios propuestos por Nino, les voy a recomendar otro libro que es Ética y Derechos Humanos, en donde se aborda esta cuestión con mucha claridad y muchísima profundidad. Quizás es tan profundo que a algunos no les resulte tan claro, ¿sí? Porque es realmente muy profundo el análisis que él hace. Yo en realidad acá creo que les he sintetizado en estos cortos minutos prácticamente la mitad del libro, obviando un montón de cuestiones, por supuesto, pero para presentarles esta propuesta que él hace. Pero ahora, si tomamos esta idea de persona moral que él propone, vemos que, aunque separado en forma analítica, ¿verdad?, bajo estas tres premisas, bajo estos tres principios, su contenido no difiere sustancialmente de la idea de dignidad humana que se reproduce en la mayoría de los textos modernos sobre la condición del ser humano, a pesar de que él haya tomado la expresión principio de dignidad de la persona humana para designar solo un aspecto específico del concepto global, ¿sí? A ver, el autor del libro es Carlos Santiago Nino. Este es el libro, fíjense el ancho del lomo. Como les digo, la mitad probablemente del libro estuvo o intentó al menos sintetizarse en estos minutos, pero es un desafío demasiado grande abordar semejante texto con, como les decía, una profundidad muy marcada en lo que sería una breve alusión dentro de una clase que en realidad tiene que abarcar muchos más temas. Pero se los recomiendo muchísimo para todos los que están interesados, que por lo que leí entre los comentarios son muchos, todos los interesados en cuestiones bioéticas. Es un libro que puede ser de gran utilidad, atento a que cuando hablamos de cuestiones como la autonomía del paciente, podemos llegar a encontrar en este libro más de un argumento para sostener la postura que sea que nosotros querramos sostener, porque si algo caracteriza a este libro probablemente sea el planteo de las distintas propuestas de solución a cada planteo que se va generando a lo largo del libro. Así que, como les decía, a los interesados, ya sea que quieran llevar agua hacia un molino o el otro, es un libro que les puede resultar de utilidad. Pero retomando lo que estábamos diciendo, les decía que este concepto de persona moral, aunque esté analíticamente desmembrado en tres principios, ¿sí?, de alguna manera se condice con lo que habitualmente se proclama en relación al concepto de dignidad humana, ¿sí? Merece ser destacado el hecho de que la dignidad humana como concepto filosófico ya existía en la antigüedad y que adquirió su dimensión capital actual principalmente con Kant, ¿sí?, con Immanuel Kant.
pero que solo durante las últimas décadas la dignidad humana ha desempeñado un papel protagónico en la jurisdicción internacional. Esto lo tenemos que remarcar. En este sentido, creo que ya ha quedado de alguna manera planteado ha quedado planteada esta presencia de la idea de dignidad junto con otra serie de cuestiones como la solidaridad, la empatía y demás, ya desde la antigüedad, pero hay que remarcar lo operativo que este concepto ha sido en los últimos años, cuando claramente la humanidad debió juzgar a un montón de crímenes en los que la dignidad humana se vio completamente avasallada. Habermas sostiene la tesis de que siempre ha existido un vínculo conceptual interno entre los derechos humanos y la dignidad humana. Nuestra intuición nos dice, en cualquier caso, que los derechos humanos han sido producto de la resistencia al despotismo, a la opresión y a la humillación. Los diversos aspectos de la dignidad humana, al ser especificados y actualizados, podrían conducir tanto al agotamiento más acentuado de los derechos civiles ya existentes, como también, y esto es a mi criterio sumamente interesante y plantea un desafío muy grande, también abre la puerta al descubrimiento y construcción de nuevos derechos. A través de este proceso, la intuición subyacente de que la humillación labra su camino antes que nada en la conciencia de los individuos maltratados y después en los textos legales, donde encuentra su articulación y elaboración conceptual, claramente el concepto de dignidad tiene un peso y una función creativa, ¿sí?, que debe ser resaltada. Por eso, a pesar de su contenido moral, los derechos humanos tienen la forma de derechos subjetivos exigibles que conceden libertades y pretensiones específicas. Aquí quisiera volver a hacer una cita, ¿sí?, en este caso también de Habermas, y dice: han sido diseñados para ser traducidos en términos concretos en la legislación democrática, para ser especificados caso por caso en las decisiones judiciales y para hacerlos valer en casos de violación. De modo que los derechos humanos se circunscriben de manera precisa solo en aquella parte de la moral que puede ser traducida al ámbito de la ley coercitiva y transformarse en una realidad política mediante la fórmula robusta de derechos civiles efectivos. Fin de la cita. Fíjense esta expresión, no solo esta cita completa. En este sentido, se reconoce también, Habermas reconoce, el carácter político de los derechos humanos. Repensemos también esta expresión, parte de la moral que puede ser traducida al ámbito de la ley coercitiva. En este sentido, debemos reconocer que muchos derechos para resultar operativos están necesitados de institucionalización. En el material compartido, específicamente, se menciona el derecho al voto, reconocido a un sector segregado como ejemplo de esta cuestión. Sin embargo, se pone de manifiesto, como les decía, esta clara función social y política de los derechos humanos como motor de cambios estructurales dentro de las sociedades que adolecen de necesidades insatisfechas en relación a los derechos esenciales de sus miembros. Este potencial emancipador de los derechos humanos es evidente en cada lucha librada contra la opresión por parte del ejercicio de un poder ilegítimo o desmedido o arbitrario de parte de la autoridad. En este sentido, también se suele decir que los derechos humanos son una construcción social. Si nos ponemos a pensar, de acuerdo a todos los presupuestos que fuimos mencionando, que forman parte de la concepción positivista y esta posibilidad de hacer esta interpretación diferente de cuál es la forma en la que se
se emplea el término derecho, claramente desde una construcción convencionalista del lenguaje, también podemos decir que el derecho en general es una convención social, ¿sí? El derecho en general termina siendo producto de las convenciones que se vayan celebrando dentro de los miembros de una determinada comunidad dentro de un tiempo específico, ¿verdad? Pero cuando se habla de los derechos humanos como una construcción social, se hace alusión precisamente a esto, a la motorización que genera la lucha por los derechos humanos para la modificación de las estructuras, no solo normativas, sino también las estructuras sociales. En algunos casos, para algunas personas, el derecho de por sí puede operar como motor de cambio social. Para otros, primero tiene que ser el cambio social y luego la cristalización de este cambio en el derecho, ¿verdad? Lo que no quita que esta cristalización pueda ocurrir durante el proceso de cambio, ¿verdad? A ver, Diony Alvarado Pinto acaba de hacer un comentario con el que yo coincido, ¿eh? Yo no considero que los derechos humanos sean contingentes. Y esto hay que precisarlo, porque de alguna manera cuando se habla de que los derechos humanos son, al igual que el derecho en general, eh, una construcción social, pareciera introducirse un componente de contingencia que en realidad pareciera venir a borrar todo esto que veníamos precisamente hablando más temprano sobre la universalidad de los derechos humanos. En algunos casos, esta idea suele estar asociada, algo que no es correcto, a el relativismo cultural, ¿verdad? De alguna manera, lo que se pretende plantear es que las conquistas sociales, ¿sí? Producto sociales, y no me refiero exclusivamente a los derechos sociales por parte de grupos obreros, ¿verdad? Me refiero a las conquistas que la sociedad ha ido logrando en materia de reconocimiento y cristalización de derechos, son producto de un avatar histórico. Lo que no quiere decir que si ese mismo derecho hubiera sido exigido en otro tiempo y en otro lugar, no debería haber recibido una respuesta, ¿sí? Que fuera respetuosa precisamente a esa demanda hecha por la humanidad. Por eso, tenemos que hacer esta distinción. Si nosotros decimos que el fundamento de los derechos humanos viene dado por el derecho natural o los derechos, o una suerte de derecho moral, esto, si otra vez, así como Nino de alguna manera intentó conciliar el ius positivismo y el ius naturalismo, yo estoy haciendo un intento por conciliar también estas dos expresiones. En la medida en la que yo no niegue que los derechos humanos podrían ser exigidos y reclamados en cualquier tiempo y lugar, y en cualquier tiempo y lugar serían merecedores de atención, no entro en contradicción tampoco con el reconocimiento de que se trata de conquistas sociales, ¿sí? de conquistas históricas que ocurrieron en base al contexto social, político, temporal en el que se hayan encontrado. A ver, Elvis Palacios hace una pregunta muy aguda. Pregunta si pueden prevalecer los tratados en materia de derechos humanos sobre la constitución de un Estado. En algunos casos, y les voy a plantear lo que ocurre en la Argentina, la discusión sobre la supremacía de la Constitución de alguna manera ha cambiado desde el año 1994 hasta ahora,
porque desde la reforma constitucional que hubo en Argentina en el 94, nos encontramos con que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no todos, pero algunos de ellos, eh, integran lo que nosotros llamamos un bloque de constitucionalidad, porque en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, de la Constitución argentina, son incorporados como parte ya ahora de el ordenamiento jurídico argentino, pero que eso uno podría decir, eso ya está dado por el hecho de la suscripción del tratado, ¿verdad? Pero lo importante acá es que en este artículo se establece que estos tratados, enumerados ahí con un par que se agregaron después, integran el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque les otorga la misma jerarquía. Entonces, nosotros en realidad en la Argentina no tenemos un problema un problema de jerarquías. Sí, el problema viene dado, y de hecho hace algunos años hubo un fallo en este sentido que puso en crisis la legitimidad de los órganos que aplican los tratados. Específicamente se puso en crisis la validez de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para imponer, por ejemplo, el pago de indemnizaciones u otras cuestiones dentro de lo que sería ya el ejercicio del poder jurisdiccional de parte de la Corte. De alguna manera, yo creo que si tendemos hacia la universalización de los derechos humanos, necesariamente también vamos a necesitar órganos que por encima de lo que puedan llegar a trabajar, a establecer los tribunales locales, puedan hacer cumplir de alguna manera los tratados internacionales que celebramos. Yo creo que el establecimiento de tribunales internacionales es vital para la universalización real de los derechos humanos y el respeto y su efectiva defensa. Ahora bien, de por sí esta es una cuestión que genera múltiples posturas. Inclusive hace no mucho tiempo conversábamos al respecto con un colega que con esta cuestión del relativismo cultural, por ejemplo, argumentaba que hay ciertas cuestiones que, supongamos, aquí desde Argentina yo no podría juzgar si es que ocurrieron, por ejemplo, en un contexto, por decir un país, ¿verdad? Imaginemos que es algo que ocurre en Haití y lo voy a juzgar yo bajo ciertas nociones que de alguna manera vienen condicionadas por mi propia experiencia vital, mi propia cultura, que de alguna manera es muy distante. Pero yo creo que esto de alguna manera es insostenible porque no solo nos damos de bruces contra el concepto mismo de universalidad de los derechos humanos, sino que de alguna manera también este problema no es propio, si bien podríamos decir que se podría acrecentar en el caso de grandes distancias o diferencias culturales muy marcadas, en realidad es un problema que existe en relación a cualquier lugar, a cualquier tribunal que tenga que administrar justicia. Pensemos, por ejemplo, y lamento otra vez traerlos a mi ámbito, que es el del derecho penal, pensemos, por ejemplo, nosotros tenemos doctrinariamente, porque no en todos los ordenamientos positivos se ha trabajado sobre la cuestión, se ha consagrado, por ejemplo, la existencia del error de prohibición y sus consecuencias, pero pensemos, si nosotros trabajamos con un concepto de comprensión de la criminalidad del acto que puede estar condicionada por la cultura. A ver, otra vez, era demasiado bueno para ser verdad.
Por lo menos hay que reconocer que el día de hoy la desconexión se produjo casi a las 2 horas, ¿sí? Y a diferencia de lo que fue el primer día, ayer solamente se nos cortó una vez, así que podríamos, creo yo, confiar en que quizás mañana el tráfico de datos no nos juegue una mala pasada, esta gran demanda de datos que hay a esta hora, no nos, no nos juegue una mala pasada, ¿verdad? Quizás mañana y pasado no se corte en ningún momento. Pero bueno, retomando lo que estaba diciendo, pensemos que de por sí tenemos un montón de criterios, ya desde la doctrina y en algunos casos también consagrados normativamente, en donde los componentes culturales juegan un rol vital. En este sentido, en la medida en la que no se caiga, así como hoy más temprano hablábamos de este perfeccionismo y esta imposición de una moral individual a la generalidad de las personas, en la medida en la que yo no imponga una moral individual, digamos, que viene de la mano de un componente nacionalista, ¿sí? De un componente cultural y juzgue en virtud de esos prejuicios, no debería haber absolutamente ningún inconveniente para que un ser humano de otro país, ¿verdad? Aunque sea muy distante, juzgue como violatorio de derechos humanos de otro ser humano a una determinada conducta, ¿verdad? Bien, podríamos destinar estos últimos minutos, al igual que ayer, a intentar responder algunas inquietudes que puedan ir surgiendo. Por lo que vi, sé que hay muchas. Así que, como les decía, podemos destinar, igual que ayer, este último rato precisamente a trabajar alguna cuestión que, como nos gusta decir acá, a ustedes les haya quedado en el tintero, ¿sí? A ver, veo que se van sumando de a poco. Hace un ratito éramos casi 500, así que probablemente muchos de sus compañeros están haciendo un esfuerzo por volver a conectar rápidamente. La verdad, agradezco enormemente el buen feedback que estamos teniendo durante esta semana. Es un gusto dar clases y tener tan buena recepción de parte del público. Creo que no debe haber nada más gratificante para un docente que precisamente esto. A ver, Gruber Herrera pide que hablemos sobre el contenido esencial de los derechos humanos. Eso va a ser tema de la clase de mañana, ¿sí? Cuando abordemos la cuestión relacionada con teoría general de los derechos humanos y demás, vamos a trabajar sobre una serie de principios que van a marcar precisamente cuál va a ser este contenido esencial. Ahora, de ninguna manera, aun si fuera el tema de la clase de hoy, lo abordaríamos en 10 minutos, ¿verdad? Se trata de un tema que demanda mucha atención, mucho desarrollo para poder hacerle justicia precisamente y, y llegar a ciertas, por lo menos, conclusiones preliminares, ¿verdad?
Bueno, veo que muchas de las preguntas abarcan temas que son inenarrables en 10 minutos, ¿sí? Pero como les dije más temprano, yo voy tomando nota de las distintas inquietudes que ustedes tienen, no solo para asegurarme de incorporarlas en la medida en la que pertenezca a mi programa a las clases siguientes, sino también porque de alguna manera tengo algún material que les puedo acercar, principalmente a quienes planteas cuestiones relacionadas con las cuestiones médicas, la bioética y demás temas similares. eh, tengo cosas que les puedo acercar. Bien, bueno, creo que estamos más o menos en hora. Los derechos de la tercera generación estarán incorporados dentro de los derechos humanos. Y sí, creo que ahora en realidad el debate versa ya sobre, no sé, otra generación de derechos. En este camino que vamos recorriendo, ¿verdad? Eh, en miras a la consagración de cada vez más derechos y remarcando claramente su pertenencia al ámbito de los derechos humanos, nos vamos a encontrar con que en algún momento probablemente, no sé, nuestros hijos estén estudiando las, no sé, quincuagésimas generaciones de derechos. Y es muy positivo que esto sea, sobre todo considerando, y hago un muy breve adelanto a una cuestión a tratar mañana, pensemos que los derechos humanos se van consagrando, se van, eh, no quiero decir reconociendo porque parece que estamos hablando de una concesión, pero se van positivizando, ¿sí? Siempre bajo una premisa de no regresión, ¿verdad? No hay vuelta atrás en los distintos derechos que uno va positivizando y a su vez atribuyendo este carácter de derecho humano. Y esto es algo de importancia capital, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ya estamos en hora, así que podemos ir cerrando. La protección de los datos genéticos es posiblemente, y respondo a la inquietud de Gustavo Dávila, es probablemente uno de los temas relacionados con la medicina que más actualidad tiene en este momento. Pensemos que muchas de las cuestiones que se han abierto a debate al día de hoy, no en esta fecha 13 de mayo, sino en la actualidad, vienen de la mano con avances tecnológicos, sobre todo en este ámbito de la medicina, que de ninguna manera eran previsibles años atrás. Así que sí, el ámbito de la protección de datos genéticos está dando mucha tela para cortar. Sharon ahí ya hace un aporte que es muy interesante. Dice, es parte de su marco el estar enfocado en la perspectiva generacional, lo que significa el desarrollo del entorno protector. Sí, en este sentido, recién hace pocos años se ha abarcado prácticamente a la totalidad de la humanidad de acuerdo a sus distintas generaciones en materia de tratados internacionales y reconocimiento internacional de derechos, ¿sí? En esta búsqueda de
homogeneizar o estandarizar el goce de derechos humanos en los distintos países. ¿Por qué digo esto? Porque ya en la década del 90 se legisló sobre los derechos del niño, y hablo legisló en sentido internacional. La Convención de los Derechos del Niño viene de esa década. Pero, por ejemplo, la gran mayoría de los tratados que de alguna manera regulan, consagran, protegen derechos, por ejemplo, sociales, culturales, políticos, en cierta forma están bastante enfocados a el goce que podría ser de todos estos derechos una persona que está, llamémoslo, en una franja etaria que la vuelve productiva, ¿verdad? Probablemente, más allá de las limitaciones al trabajo infantil y demás, a un niño no le importarían los derechos sociales, tanto como a un adulto que tiene que salir a trabajar. Y recién hace pocos años se ha celebrado una convención específica en miras a la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿sí? Por eso les digo que en este sentido, recientemente toda la humanidad en sus distintos estadios generacionales y etarios ha sido abarcada por la legislación internacional. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de el desarrollo de la vida dentro de un entorno que lo contenga y que lo proteja, en muchos casos nos encontramos, así como ocurre en el extremo inferior de la niñez, en el extremo superior, la ancianidad, también nos solemos encontrar con que es precisamente el entorno el que puede terminar resultando pernicioso, ya sea para el niño o para el anciano. Entonces, el trabajo, el análisis crítico de estas cuestiones creo que es de vital importancia. Pero bueno, ahora sí, no quiero extenderme fuera del horario y bueno, mañana nos vamos a volver a encontrar a la misma hora. Espero que no haya una demora como si hubo hoy y por lo tanto podamos encontrarnos a las 8 de la noche. ¿Sí? Perdón, hora argentina. Hasta luego, hasta mañana.